Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa ROL 5809, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducida por el juez titular del segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago respecto del artículo primero, inciso tercero, en relación con el artículo séptimo del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Por auto motivado de 17 de diciembre de 2018, el juez indicado del segundo juzgado del trabajo de Santiago deduce requerimiento respecto de los dos preceptos del Código para su aplicación en una demanda sobre procedimiento ordinario de aplicación general, caratulado Ortega con Fisco de Chile, sustanciado ante el tribunal que requiere. Explica el magistrado que se trata de don Iván Ortega Rivera, funcionario contratado a honorarios por la Subsecretaría del Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que demandó al Fisco de Chile solicitando la nulidad del despido justificado y cobro de prestaciones laborales. Indica el magistrado que la demandante tiene la pretensión de que se declare que los servicios que prestaba el demandado fijo estaban sujetos a las normas del Código del Trabajo en el sentido de su artículo séptimo, que define el contrato individual, y el primero inciso tercero, que determina la aplicación supletoria del Código, los aspectos no regulados en estatutos especiales. Siendo así, según el magistrado, existiendo un estatuto especial contenido en el artículo 11 de la Ley 18.834 sobre estatuto administrativo, que permite exclusivamente la contratación de honorarios y que determina que estos se rigen por las reglas del respectivo contrato o en subsidio, el Código Civil, es que el magistrado estima que la propuesta de la parte demandante implica la necesaria inaplicabilidad por inconstitucionalidad de estos dos artículos del Código, puesto que cuando el Estado es el empleador hay una regulación estatutaria espacial al tenor del estatuto administrativo. Concluye así que en el caso no se trata de aplicar supletoriamente el Código, sino derechamente de regir por el Código del Trabajo una relación laboral sujeta a un estatuto público especial, y con ello se infringiría el artículo sexto y séptimo constitucional, máxime si el mismo estatuto administrativo impide contratar al Estado bajo régimen de Código laboral. Se hizo parte en autos el demandante Iván Ortega y el Consejo de Defensa del Estado, formulando observaciones en los siguientes términos. En primer lugar, el demandante en la gestión sublite solicita el rechazo del requerimiento. Dice que debe estarse al petitorio en que únicamente se solicita la inaplicabilidad del artículo primero en la parte cuestionado, y agrega que el requerimiento es improcedente porque ningún efecto inconstitucional se genera por la aplicación de las normas cuestionadas, sino que se trata de un asunto de mera legalidad consistente en determinar el régimen jurídico aplicable al contrato de honorarios, lo cual es de resorte del juez del fondo, al tiempo que la infracción de los artículos 6 y 7 no se plantea por la aplicación de estas normas, sino por el posible actuar inconstitucional de la entidad pública que no tenía habilitación legal al efecto para contratar laboralmente. En ello indican entonces nada incide el precepto impugnado, y se alega además que en el juicio no se alega la aplicación supletoria del artículo primero, inciso tercero, sino la aplicación directa de este, desconociendo el demandante la existencia de una relación estatutaria. Y en este sentido, la norma no sería decisiva para la resolución del asunto, puesto que por la aplicación del inciso primero, el artículo primero, también se podría llegar a la misma conclusión. Finalmente, el Consejo de Defensa del Estado, en su presentación, señala que de aplicarse los artículos del Código, que sí pueden ser decisivos en la resolución del asunto, se genera una relación laboral constitucionalmente improcedente e importaría que el servicio público habría exorbitado sus atribuciones. Este conflicto, indica el Consejo, ha sido debidamente planteado por el juez en su requerimiento, que en general comparte, y luego explica el Consejo que la Corte Suprema, a su entender erradamente, ha estimado que es pertinente subsumir la contratación de honorarios en la figura del contrato individual de trabajo en fallos sobre unificación de jurisprudencia. Interpretación que, estima el Consejo, también afectaría el principio de juridicidad al alterar la naturaleza del contrato de honorarios conforme al estatuto administrativo, deviniéndolos así en contratos indefinidos y además devengando prestaciones que no contempla al efecto la ley. Concluye el Consejo la infracción del artículo primero del 6 y 7 de la Constitución y además del artículo 100, al infringirse el principio de legalidad presupuestaria que impide al Estado efectuar gastos no autorizados en ley de presupuesto, así como la infracción del artículo 77 de la Constitución al hacer aplicable a funcionarios contratados honorarios competencias que no han sido asignadas a los jueces laborales. Señalo finalmente, señor presidente, que agregada la causa para su vista en esta sesión de pleno, los abogados de la parte demandante en la respectiva gestión y del Fisco de Chile, por presentación de común acuerdo del día lunes 20 de mayo y por razones de economía procesal, hicieron presente que no se presentarían a alegar
solicitando que se tenga al efecto presente las alegaciones en las causas roles 5.808 y 5.810 de fecha 16 de mayo pasado, además de todo el contenido de sus respectivas presentaciones. Es todo, señor presidente. Muy bien. Siendo así, terminada entonces esta primera vista de la causa. Segunda vista, causa rol 5.437, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por la Caja de Ahorro de Empleados Públicos respecto de los artículos 557, inciso cuarto, y 559, inciso primero, letra C, e inciso segundo del Código Civil. Tiene la palabra el redactor, don Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. La Caja de Ahorro de Empleados Públicos deduce este requerimiento para que surta sus efectos en una causa sobre juicio sumario de disolución de asociación, caratulada Fisco de Chile, Consejo de Defensa del Estado, con Caja de Ahorro de Empleados Públicos, sustanciada ante el segundo Juzgado Civil de Santiago. Explica la requerente que la Caja de Ahorro de Empleados Públicos, o en adelante indistintamente la Caja, es una persona jurídica de derecho privada, constituida el año 1858, operando ininterrumpidamente por más de 160 años, a efectos de generar fondos para la jubilación de empleados públicos y que consta actualmente con cerca de 30.000 imponentes. El 2009 indica se detectaron irregularidades en el funcionamiento de la Caja, especialmente por parte de su ex administrador general, lo que llevó a una investigación por parte del Ministerio de Justicia que concluyó en la dictación por la Subsecretaría de Justicia del Ordinario 6.674 de septiembre de 2010, que impartió una serie de instrucciones a la Caja, tales como citar a reunión extraordinaria de Consejo y a Junta General Extraordinaria de Imponentes, inhabilitar al administrador general, acordar constituirse como cooperativa de ahorro y crédito, reformar estatutos, crear comisiones de disciplina y disolver sociedades relacionadas. Contra el ordinario, la Caja interpuso recursos de reposición y jerárquico que fueron desestimados en sede administrativa y luego dedujo demanda de nulidad de derecho público contra el mismo acto, argumentando la transgresión de los principios de legalidad y juridicidad y la afectación de su autonomía. Esta demanda fue acogida en primera instancia, pero luego revocada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y también se rechazó el recurso de casación en el fondo por parte de la Corte Suprema, quedando firme el fallo que desecha la nulidad de derecho público en abril de 2017. Luego, agrega la actora que, habiendo transcurrido ya más de 7 años desde la dictación del ordinario, interpuso una nueva demanda, esta vez declarativa de mera certeza, ante el 15º Juzgado Civil de Santiago, donde, atendido el lapso de tiempo en que indica no se ha decretado ni la suspensión ni tampoco se ha ordenado el cumplimiento del instructivo, que han cambiado además los supuestos fácticos y que el año 2002 entró en vigencia la Ley 20.500, que modificó la regulación de las corporaciones y fundaciones y el rol del Ministerio de Justicia al efecto. Estima entonces la Caja que esta ley sobreviniente importaría, además, la derogación tácita del Decreto Supremo 110 de 1979, cuyo artículo 36 permite al Ministerio de Justicia la decisión administrativa que se tomó. Así, en esta demanda de mera certeza, la Caja pide un pronunciamiento acerca de la caducidad o decaimiento del ordinario 6674, así como su ejecutoriedad o falta de ejecutoriedad y sobre su alcance y vigencia. Posteriormente, en julio de 2018, el Consejo de Defensa del Estado presentó ante el segundo Juzgado Civil de Santiago la solicitud de medida prejudicial precautoria en contra de la Caja, que dio lugar al nombramiento de un interventor con las facultades del artículo 294 del Código de Procedimiento Civil, para luego, en septiembre de 2008, demandar al Consejo de Defensa del Estado en juicio sumario la disolución de la Caja. Es precisamente este último juicio sumario, actualmente en estado de recibirse a causa prueba y suspendido por resolución de esta magistratura constitucional, en el cual la Caja de Ahorro de Empleados Públicos pide la declaración de inaplicabilidad de ambos preceptos, en cuanto estos disponen que el incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Ministerio de Justicia se mirará como infracción grave de los estatutos, y en cuanto también dispone que la disolución de las asociaciones por sentencia ejecutoriada en caso de infracción grave de los estatutos, y que esta sentencia se dictará en juicio encuadrado en requerimiento por el Consejo de Defensa previa petición fundada del Ministerio de Justicia y en juicio sustanciado un procedimiento breve y sumario. Luego, el conflicto que la actora
solicita resolver a esta magistratura constitucional radica en que la aplicación de estos preceptos sería decisiva para la resolución del juicio de disolución de asociación e importaría en ese caso vulnerar los artículos 1, inciso 3, 19, número 3, inciso 6 y 26 de la Constitución, toda vez que tanto la presentación de la demanda de disolución como el nombramiento del interventor tienen el efecto de impedir el debate jurídico que legítimamente ha planteado la actora en la demanda de mera certeza incoada previamente y habida consideración de las referidas dudas sobre la vigencia y ejecutoriedad del acto administrativo contenido en el ordinario 6674. Se afirma entonces por la actora la vulneración en primer lugar de la autonomía de los cuerpos intermedios garantizada en el artículo 1 de la Carta Fundamental, manifestando que del tenor de los preceptos cuestionados se aprecia una facultad de control de la administración del Estado, que de estimar que han existido infracciones estatutarias o incumplimiento de sus instrucciones, puede solicitar a la justicia y disolver la asociación. Así nos encontraríamos frente a una sanción de disolución que es manifestación del ius puniendi estatal, mediatizada a través de un juicio sumario declarativo. Sin embargo, la Caja, en tanto cuerpo intermedio, goza de la garantía de que el Estado debe amparar esta autonomía constitucional y abstenerse de quebrantarla, salvo motivos fundados y objetivos para ello, los que no concurrirían en el caso concreto porque bastaría que se impartieran instrucciones desmedidas o arbitrarias para luego darlas por no cumplidas y solicitar derechamente la sanción de disolución. Esta sanción drástica indican, siguiendo la lógica de que es ejercicio de ius puniendi, debe ser de última ratio y aquí no opera en esos términos, puesto que se ha pedido la disolución conforme a un acto administrativo en discusión y que tiene más de 8 años de antigüedad. Indica además la requerente que en este caso el Consejo, a través de la demanda de disolución, lo está coaccionando en paralelo y está impidiendo la discusión sobre la ejecutoriedad del acto en el juicio del acto conocimiento. En este sentido también indican la infracción de la tutela judicial efectiva en el marco de racional y justo procedimiento, conforme al artículo 19, número 3, en relación con el artículo 8.1 y 14.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, respectivamente. Se alega que la autorización legal para que el Consejo, a petición del Ministerio, pueda requerir a la Caja en juicio sumario la disolución sobre incumplimientos de instrucciones contenidas en un acto administrativo en duda, afecta las garantías de defensa en un procedimiento equitativo y no arbitrario, lo que no concurre en la especie donde no hay resguardo de su derecho a defensa y donde el Estado lo coacciona con la disolución impidiendo obtener un estatuto de mera certeza en un juicio de alto conocimiento previo. Luego, para ajustar el asunto al debido proceso, debiera resolverse el juicio de mera sentencia con anterioridad, pues el juicio de disolución no puede fundarse en un acto administrativo que está discutido en su caducidad o posible decaimiento. Igualmente, se alega la desproporción de la sanción, entendiendo que es una sanción contraria a este principio, carente de graduaciones y de criterios de aplicación y sujeta a la arbitrariedad del órgano administrativo. Y concluye también la afectación de la tutela judicial en su esencia, conforme al 19, número 26. Sustanciado el requerimiento por la primera sala, declarado admisible, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte en representación del fisco y formuló oportunamente observaciones, solicitando a fojas 395 y siguientes el total rechazo del requerimiento. Explica que el libelo se sustenta sobre la premisa de estimar inaplicables los preceptos en lo relativo a la posibilidad de que el Consejo, a petición del Ministerio, pueda requerir la disolución de una sucesión en un procedimiento breve y sumario, pretendiendo así, vía acción de inaplicabilidad, que se priva al Consejo de Defensa del Estado del derecho a la acción, bajo el supuesto de una infracción a la autonomía y al debido proceso. Expresa el Consejo que en el contexto a tener presente en este caso es que la Caja de Ahorro de Empleados Públicos se ha negado sistemáticamente a cumplir las instrucciones impartidas por el órgano fiscalizador el año 2010. Primero, argumentando la ilegalidad de dicho acto administrativo en un juicio sobre demanda de nulidad de derecho público que, como se indicó, finalizó recién el año 2017. Luego, ya sin tener motivo para incumplir la instrucción, la Caja dedujo en marzo de 2018 la acción de mera certeza a que alude en el requerimiento, más otras 4 demandas de nulidad de derecho público a través de sociedades relacionadas, más el presente libelo de inaplicabilidad, todas acciones dirigidas, según indica el Consejo, en contra del ordinario 6674 y con el fin de perpetuar una estrategia de litigio eterna y de incumplir las instrucciones de la autoridad. Lo expuesto lleva a concluir que el requerimiento plantea un reproche de mérito respecto de la demanda de disolución de la Caja impetrada por el Consejo, lo que no importa afectar la autonomía ni un actuar coactivo contra la Caja de Ahorro, siendo que lo discutido en el juicio sublite en que incide esta acción de inaplicabilidad es la configuración o no de las causales legales de disolución, lo que determinará el juez conforme a la prueba
al mérito del proceso y siendo ello un asunto en que no tiene injerencia esta magistratura. Añade que en este caso no se vislumbra cómo la aplicación de los preceptos cuestionados pudiera infringir la Carta Fundamental precisamente porque la requirente alega en esta sede constitucional acerca de cambios fácticos y jurídicos que podrían determinar la falta de ejecutoriedad del acto administrativo o la modificación de sus alcances, cuestiones que nuevamente deben ser resueltas por el juez del fondo. Agrega que la pretensión de la actora es que agrega que la protección de la actora sí generaría un efecto inconstitucional, pues dejaría un vacío normativo despojando al Estado de la facultad de requerir la intervención judicial e incoar la disolución de una asociación frente a incumplimientos legales o de órdenes de autoridad. Eso sí sería contrario a la Carta Fundamental, pero no lo es la existencia de un juicio sumario de disolución. La requirente no se ha visto afectada en sus derechos constitucionales. En efecto, se indica que la misma ley 20.500 le garantiza el debido proceso al radicar la disolución en los tribunales ordinarios, siendo que dicha disolución va a ser decretada por sentencia judicial luego de determinarse la causa legal preestablecida al efecto, y no como era con anterioridad a la ley 20.500 en que la disolución la decretaba directamente la autoridad administrativa. Malamente podría entonces estimarse que en la situación actual el juicio sumario no gozara de las garantías del debido proceso. Otra cosa indica es lo que pretende la actora, en el sentido de que permitir al Consejo solicitar el juicio de disolución, existiendo otros juicios pendientes en que se cuestiona el oficio 6674, fuera algo inconstitucional, siendo que tampoco explica la actora cómo se obstaculiza el juicio de mera certeza paralelo por la aplicación de los preceptos cuestionados, lo que por cierto no acontece, ni tampoco explica sobre qué base el juicio de mera certeza pudiese jurídicamente inhibir a la contraparte para poder entablar acciones judiciales como ha operado en la especie. Agrega que tampoco se afecta la proporcionalidad de la sanción porque no nos encontramos frente a una sanción administrativa, sino una decisión judicial motivada que en su caso determinará la disolución, con posibilidad, por cierto, de revisión por tribunal superior. Además, siguiendo la tesis del requerente, el incumplimiento de toda orden de autoridad no acarrearía efecto alguno. Afirma el Consejo que en la especie tampoco se ve amagada la autonomía de los cuerpos intermedios porque ésta no puede presentarse en los términos planteados por la actora como una garantía de existencia de asociación que le impide su disolución por causa legal preestablecida por sentencia judicial, siendo que el propio artículo 19, número 15 de la Constitución garantiza el derecho de asociación, pero determina que éstas deben gozar y mantener su personalidad jurídica en la medida que se constituyan y mantengan el cumplimiento de la ley, lo cual es todo compatible, por cierto, con la autonomía de los cuerpos intermedios. Concluye finalmente que tampoco se infringe el artículo 19, número 26, y que nos encontramos frente a un requerimiento artificioso que debe ser desestimado en todas sus partes. Por presentaciones de 20 y 22 de mayo, la parte requerente acompañó una serie de informes en derecho y otros antecedentes, y por presentación de 20 de mayo también, a Fojas 997, las sociedades Compañía de Seguros Generales UL NSA, Compañía de Seguros de Vida UL NSA y Corporación e Inversiones Inmueble SA, piden ser tenidos como parte en este proceso constitucional en calidad de terceros coadyuvantes, señalando que son filiales de la Caja de Ahorro de Empleos Públicos y que su eventual disolución les generará perjuicios. Por resolución de esta misma fecha, considerando el artículo 44 de la Ley Orgánica de esta magistratura y no siendo partes en la gestión sublite en que incide esta acción de inaplicabilidad, se determinó por este tribunal no dar lugar a la solicitud de ser tenidos como parte. Traídos los autos en relación, se renunciaron en forma para alegar los abogados de la parte requerente y del Consejo de Defensa del Estado. Es todo, señor presidente. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? Muy bien. Entonces, por la parte requirente, tiene la palabra en primer término don Jorge Meneses. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Su señoría excelentísima, por el presente acto vengo en alegar en representación de la Caja de Ahorro de Empleados Públicos, una corporación de derecho privado que ha acompañado a la República durante sus 161 años de su existencia legal, solicitando que sea acogido el presente requerimiento en términos tales de declarar que los artículos 557, inciso cuarto, y 559, inciso primero, literal C, e inciso segundo, ambas disposiciones del Código Civil, resultan inaplicables por inconstitucionalidad en la gestión pendiente consistente en demanda de disolución de la personalidad jurídica iniciada por el Consejo de Defensa del Estado a requerimiento del Ministerio de Justicia y que se tramita ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago en rol 2381-2018 según los antecedentes y fundamentos que se vierten a continuación. Su señoría, resumiendo los antecedentes expuestos en nuestro requerimiento y en la relación,
La Caja de Ahorro de Empleados Públicos fue constituida en el año 1858, siendo la entidad más antigua de este tipo en América, con el objeto de generar fondos en base a imposiciones voluntarias de empleados públicos a fin de que dichos fondos fueran utilizados en su jubilación o bien por la familia en caso de fallecimiento. Hoy la corporación cuenta con aproximadamente 30.000 imponentes, alrededor de 190 trabajadores, agencias de Arica a Punta Arenas y un considerable patrimonio que se distribuye principalmente en dineros y bienes inmuebles de inmejorable ubicación y plusvalía. Entre sus imponentes cuentan expresidentes de la República, además de importantes personajes y héroes de nuestra historia, a lo que se suman actualmente numerosos funcionarios públicos, miembros del Poder Judicial, entre otros. Como se mencionó, en el año 2009, y a partir de la detección de una serie de irregularidades que aparecieron en los medios de comunicación y relacionadas con supuestas irregularidades de su ex administrador general, se inició por parte del Ministerio de Justicia una investigación que concluyó con la dictación del oficio 6674 de fecha 24 de septiembre del año 2010 y que en términos resumidos ordenó al amparo del artículo 36 del decreto 110 del Ministerio de Justicia del año 79, derogado a partir de la entrada en vigencia de la ley 20.500 del año 2011, uno, inhabilitar indefinidamente al señor Sergio Gordon Cañas como administrador general; dos, acordar constituirse como una cooperativa de ahorro y crédito; tres, reformar su estatuto y generar una comisión de disciplina; cuatro, disolver las sociedades en las cuales las cajas mantienen una participación patrimonial. El oficio 6674, si bien estas cuatro ideas resumen sus principales directrices, es de considerable extensión y reguló minuciosamente todo el espectro de detalles posibles de los procedimientos y decisiones que debían adoptarse. Incluso el lugar, en día y hora en que cada una de aquellas decisiones e instancias debían verificarse. En definitiva, y adelantando desde ya la discusión constitucional, suprimió respecto a este cuerpo intermedio toda posibilidad de autodeterminación, interfiriendo desatadamente en su vida interna, todo lo cual veremos conforme a la garantía constitucional se infligía y especialmente a la legislación actualmente vigente, resulta completamente ilegal, impensado y por supuesto abiertamente inconstitucional. ¿Cuál fue la crítica subyacente a estas instrucciones? Que la Caja de Ahorro de Empleados Públicos habría denaturalizado su objeto de corporación de derecho privado, dedicándose a actividades de carácter financiero, propia de acuerdo a la legislación vigente de los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, y que asimismo habría constituido sociedades relacionadas que se habrían dedicado a ejercer actividades de carácter lucrativo. En ejercicio de los derechos que le asistían, como bien ha señalado en la relación, se interpuso y al amparo de informe en derecho evacuado, entre otros destacados juristas, por don Eduardo Sotoclós, doña Olga Feliu y don Hugo Rosente, la Caja de Ahorro de Empleados Públicos interpuso una demanda de nulidad de derecho público que, como bien se señaló, fue acogida en primera instancia. Aquella sentencia favorable fue revocada en segunda instancia y finalmente la Corte Suprema, luego de 7 años de discusión, rechazó el recurso de casación interpuesto por la Caja a través de una sentencia de fecha 3 de abril del año 2017. Debo señalar que en estos 7 años nunca se auditó por parte del Consejo de Defensa del Estado, con la fuerza que lo hizo el año 2009, el cumplimiento de los aspectos mencionados en aquel oficio, pese a que nunca fueron suspendidos los efectos de aquel acto administrativo, ni por el propio Ministerio de Justicia, ni por la justicia conociendo de aquella demanda de nulidad de derecho público. Luego que la Corte Suprema zanja esta discusión, un nuevo equipo de abogados, entre ellos supuestos, contactado para analizar el escenario vigente. Y en este contexto se perfilaron 2 líneas de acción. En primer lugar, lograr acercamiento con el Ministerio de Justicia para intentar terminar con los conflictos existentes. Y en segundo lugar, ejercer las acciones judiciales que fueran pertinentes para proteger los intereses de las cajas y de sus sociedades relacionadas. Comprenderá su señoría que durante estos 7 años, en primer lugar, cambiaron considerablemente los presupuestos fácticos considerados por la Subsecretaría de Justicia al momento de dictar el ordinario 6674. Se derogó, en segundo lugar, muy importante, el decreto supremo número 110 del Ministerio de Justicia por la entrada en vigencia en febrero del año 2011 de la ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana de la gestión pública, que entre otros aspectos modificó conceptual y sustancialmente el rol del Estado tanto en la Constitución como en la modificación, disolución y funcionamiento de estas entidades, reforzando el mandato constitucional de autonomía y autodeterminación. A este respecto, cabe agregar que precisamente, como se señaló en la relación,
El artículo 36 del Decreto Supremo número 110 derogado fue la norma habilitante para la dictación del oficio 6674 y al 2017 se encontraba indefectiblemente derogada. A este respecto, agregar que toda la discusión vertida en aquella demanda de nulidad de derecho público no tuvo en consideración la entrada en vigencia de la ley 20.500 y sus modificaciones relacionadas a este cambio en el rol del Estado en la constitución, fiscalización y disolución de estos cuerpos intermedios, lo que es determinante para entender la presente inaplicabilidad, para determinar la inconstitucionalidad y requerir la disolución al amparo de instrucciones impartidas bajo facultades actualmente derogadas y que flagrantemente contravienen la Constitución y la legislación vigente al momento de haberse solicitado la disolución de la personalidad jurídica de la CAEP en base a los preceptos legales impugnados. También advertimos que durante estos 7 años nunca se ejerció por parte del Ministerio alguna acción destinada a exigir el cumplimiento, por lo tanto había una serie de prerrogativas relacionadas al régimen de prescripción. Todos los cuestionamientos entonces fueron canalizados a través de una acción de mera certeza que fue interpuesta a finales del año 2017, solicitando al tribunal un pronunciamiento respecto de la caducidad y caimiento de este ordinario 6674, para obtener un pronunciamiento respecto de los regímenes de prescripción aplicable a todo cuanto tuviese relación con el oficio ordinario número 6674 y también otras consideraciones que no vale la pena el caso mencionar. La demanda fue acogida de tramitación en diciembre y fue notificada en abril del año 2018 al Ministerio de Justicia. Luego, un par de meses después, el Consejo, por petición fundada del Ministerio de Justicia, interpone en julio del año 2018 una medida prejudicial que es la antesala de la demanda de disolución, que es la gestión pendiente. Con todo, su señoría, y previo a entrar al debate propiamente tal constitucional, debo hacerme cargo de que, contrario a lo que señala la requerida, no es la intención de esta parte generar un litigio eterno. Muy por el contrario, la requerida se encuentra plenamente informada que en el espíritu del ordinario del ordinario dictado en el año 2010, y no obstante la inconstitucionalidad que se denuncia, gracias a la voluntad y decisión del nuevo directorio, ratificada su legitimidad por el Tribunal Calificador de Elecciones y constituido a partir del mes de julio del año 2018, en el sentido del oficio señalado, el ex administrador Sergio Borcalle no mantiene ninguna vinculación actual con la corporación e incluso las participaciones que mantenía en sociedades relacionadas han sido reintegradas a la corporación. El directorio de la CAEP en el mes de septiembre del año 2018, antes de ser notificada de la demanda de disolución, tomó y adoptó la decisión de radicar su negocio financiero en una cooperativa de ahorro y crédito, decidiendo dar paso del mismo modo a una profunda reforma de estatutos que tiene por objeto beneficiar a los imponentes ya no a través de beneficios financieros, sino a través de actividades relacionadas con la salud, recreación, educación, entre otros. Actualmente la firma Business Consulting ha sido contratada para los efectos y se encuentra ejecutando el informe socioeconómico que, de acuerdo a la legislación vigente, es presupuesto necesario para iniciar formalmente la tramitación de la cooperativa de ahorro y crédito. Se ha disuelto una de las sociedades relacionadas y otra sociedad relacionada ha terminado a la fecha indefectiblemente su función a la espera de la disolución que seguramente se adoptará durante el mes de junio. Y respecto de las otras 3 compañías, que es una corporación de inmuebles y 2 compañías de seguros, se está analizando si que efectivamente resultan convenientes su mantención o disolución de acuerdo a la nueva estructura, sin perjuicio de haberse rebajado sus cargas estructurales y financieras. Se contrató a la firma PricewaterhouseCoopers, quien hizo una auditoría forense ya entregada, en la cual destaca la sólida situación patrimonial de la caja y la necesidad de asumir desafíos de cara al proceso de reestructuración. Para despejar cualquier duda o alusión al interés de los imponentes, según el informe de PricewaterhouseCoopers, los fondos de sus imponentes se encuentran cubiertos en un 269% mediante depósito a plazo en moneda nacional, sin perjuicio al restante patrimonio de la caja y de sus sociedades relacionadas. Se han adoptado medidas de transparencia. En este sentido, se solicitó al Consejo para la Transparencia, entidad que accedió a esto de manera gratuita, a elaborar un informe de propuesta en materia de transparencia y probidad para la CAEP, que fue entregada con fecha 29 de marzo del 2019 y que está siendo considerada dentro del proceso de reestructuración. Y en materia de remuneraciones, con fecha 26 de marzo de 2019, se emitió un documento denominado Análisis y Proposición de Cambios en Materia de Remuneraciones y Gobierno Corporativo, que concluye, entre otras cosas, que entre el año 2008, donde se inició la investigación por parte del Ministerio de Justicia, y el año 2019, han cambiado sustancialmente
las circunstancias en términos tales que, por ejemplo, la mayor parte de las remuneraciones se han reducido a niveles razonables y ya no se aprecia presencia de múltiples parentescos en los directorios. Las gratificaciones fueron reducidas al pago de un sueldo en forma trimestral y se eliminaron las asignaciones extraordinarias. En todo este trabajo, Su Señoría Excelentísima, por determinación del directorio ha intervenido una comisión de reestructuración especialmente mandatada al efecto, en las cuales, con amplia facultad y en las cuales participan además de 2 miembros del directorio, los señores Edmundo Luchanz, abogado, expresidente de la Cámara de Diputados y director actual del Banco Estado, el señor Clemente Pérez, abogado, expresidente de Metro CA, ex subsecretario de Obras Públicas, magíster de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown, y doña Paula Benavides, ingeniera comercial, magíster en Economía Aplicada, con amplia experiencia en dirección de presupuesto y coordinación de estudio en el Ministerio de Hacienda. Se ha adjuntado a este expediente un informe de este comisionado, donde junto con ratificar el estado de avance se da cuenta de la impertinencia de la acción de disolución en base a la necesidad de proteger la autonomía de este grupo intermedio. La referida comisión se reunió con el Comité Contencioso del Consejo de Defensa del Estado el día 21 de enero del presente año 2019, donde se acordó la presentación de una propuesta de transacción que por parte de la Comisión fue presentada el día 28 de febrero y entendemos que por razones de retraso en los comentarios del Ministerio de Justicia no ha sido posible avanzar en este sentido. Todo el respaldo material de estos acuerdos e informes se encuentran debidamente acompañados en esta sede constitucional. La gestión pendiente en la que incide el presente requerimiento es entonces esta acción de disolución que pretende dejar sin existencia legal a la corporación de 161 años de existencia, que se ejerce a través de un procedimiento breve y sumario. Esta acción de disolución fue iniciada por la autoridad fiscalizadora, no obstante, como se ha dicho, haberse encontrado notificada previamente de una acción cuyo objeto era obtener certeza jurídica respecto al alcance, vigencia y exigibilidad de las instrucciones impartidas durante el año 2010, principalmente luego de la entrada en vigencia de la Ley 20.500. Es precisamente esta Ley 20.500 la que a su vez es invocada por la requerida para accionar de disolución, en base a las modificaciones que esta ley introdujo al Código Civil. Específicamente estamos hablando del artículo 559, impugnado, inciso segundo, a través de este requerimiento, y que señala la sentencia a que se refiere la letra C presente solo podrá dictarse en un juicio incoado a requerimiento del Consejo de Defensa, procedimiento breve y sumario, el que ejercerá previa petición fundada al Ministerio de Justicia. A través de un procedimiento breve y sumario, dice el artículo impugnado, previa petición fundada al Ministerio de Justicia, que además coincide en este caso con el órgano fiscalizador. El requerimiento que postulamos correctamente señala que la aplicación de los preceptos impugnados genera un efecto de inconstitucionalidad en el caso concreto, toda vez que vulnera el mandato de autonomía, el debido proceso y la garantía establecida en el artículo 19, número 26. En representación de la CAEP se inició, como se señaló en calidad de demandante, una acción de mera certeza jurídica relativa a la vigencia, alcance y exigibilidad de estas instrucciones. Luego, y a propósito de la acción iniciada de la disolución, los antecedentes o los cuestionamientos relativos al alcance, exigibilidad y vigencia de estas instrucciones ahora ya no tienen la calidad de un procedimiento ordinario, sino que son meras defensas en un procedimiento sumario de especiales características, cuyo objeto es la disolución de la caja, habiendo sido decretada incluso la medida de intervención. A la época en que se suspendió este procedimiento, incluso el interventor designado había solicitado al tribunal que se le consideran las facultades de fiscalización y control total de la CAEP para reemplazar en los hechos al directorio legítimamente constituido. Su Señoría, en relación a la normativa impugnada, destaco el informe en derecho evacuado por el ex ministro de este excelentísimo tribunal, el señor Mario Fernández, que da cuenta de 2 aspectos que sirven de contexto. En primer lugar, que no ha mediado control de constitucionalidad preventivo por parte del Tribunal Constitucional sobre las normas impugnadas. En segundo lugar, que, por cierto determinante, que revisada la historia fidedigna de la Ley 20.500 consta los oficios entre la Comisión Mixta y la Corte Suprema a fin de recabar el parecer de esta respecto del proyecto de ley. Este parecer es evacuado por la excelentísima Corte Suprema con fecha 3 de septiembre del año 2010, paradójicamente días antes de que se dictaran las famosas instrucciones. Y en ella tilda de arbitraria el que la acción deba ser ejercida por el Ministerio de Justicia, acordándose informar desfavorablemente el referido proyecto de ley, que no obstante fue aprobado en los términos que ya conocemos. La falta de arbitrariedad y proporcionalidad ha sido invocada en esta parte, en este recurso de inaplicabilidad. Su Señoría Excelentísima, en cuanto a la arbitrariedad,
habiendo transcurrido 9 años desde la dictación de las instrucciones, habiendo sido derogado el cuerpo normativo que contenía el artículo atributivo de facultades que utilizó e invocó el Ministerio de Justicia para dictar aquellas instrucciones, e incluso habiendo cambiado, de hecho, las circunstancias que inspiraron aquellas instrucciones, no puede ser sino tildado de arbitrario el que el Ministerio haya actuado y haya solicitado la disolución de la CAEP a través de un oficio de finales de febrero del año 2018. Incluso sin mediar referencia a la normativa habilitante contenida en el derogado Decreto Supremo número 110, la sola entidad de las instrucciones impartidas en el año 2010 al amparo de la nueva legislación y garantía de autonomía de los grupos intermedios determina la inaplicabilidad de estas normas impugnadas. La arbitrariedad pasa por entender que, conforme lo señala la sentencia número 1341 de este excelentísimo tribunal, no había sustento jurídico para actuar en tal sentido. Su señoría excelentísima, la acción de disolución de la personalidad jurídica de esta republicana corporación, de acuerdo al propio texto de la medida prejudicial que fue iniciada, invoca como principales antecedentes supuestas irregularidades cometidas por su ex administrador general. Como lo señala el señor Mario Fernández en su informe, la disolución solamente puede admitirse en situaciones graves causadas por una persona jurídica, no por sus miembros naturales. Fuera de todos aquellos actos se individualizan en la gestión pendiente como cometidos por el ex administrador general, el otro fundamento principal de la acción de disolución es que se habría perdido o desnaturalizado el fin de la corporación al abocarse a la actividad financiera y la creación de sociedades relacionadas. Debo hacer presente que la realización de esta actividad financiera y la posibilidad de crear sociedades relacionadas viene desde la misma modificación de estatuto del año 1955 que fue aprobado en aquel entonces, paradójicamente, por el propio Consejo de Defensa del Estado. Así también consta incluso, y es más importante aún, que la misma ley 20.500 que refuerza el principio de autonomía de estos grupos intermedios, expresamente reconoce en el artículo 557, número 2-2 del Código Civil, en el nuevo artículo 557, autoriza a las corporaciones para realizar actividades económicas que se relacionen con sus fines e incluso para invertir sus recursos de la manera que decidan los órganos de la administración. Su señoría, la arbitrariedad denunciada es tal que la autoridad fiscalizadora pretende utilizar el estatuto normativo vigente a partir de la publicación de la ley 20.500 del año 2011 para pedir la disolución de la corporación en bases instrucciones que, al alero de esta misma normativa, resultan completamente ilegales y no podrían haber sido dictadas. Su señoría, adelantar, como veremos, que el artículo 2 de la ley 20.500 es muy clara al señalar que la administración del Estado no podrá adoptar medidas que interfieran en su vida interna. Aquí no se desconocen los efectos de la sentencia que rechazó la demanda de nulidad de derecho público, pero se pone en especial relieve que esa discusión jamás consideró la inconstitucionalidad sobreviniente de las instrucciones impartidas en el año 2010 a propósito de la entrada en vigencia de la ley 20.500 y en especial a la acentuada restricción de las facultades fiscalizadoras del Ministerio de Justicia que se plasmó luego de la publicación de esta ley. El legislador previó la dicotomía que podría surgir entre la antigua regulación orgánica de las corporaciones, ya es así como la ley 20.500 en su artículo 3 transitorio señala que las corporaciones y fundaciones cuya personalidad jurídica sea o se haya conferido por el presidente de la República con arreglo a las leyes anteriores se regirán por las disposiciones establecidas por la presente ley en todo cuanto a sus obligaciones, fiscalización, requisitos y formalidades de extinción y modificación. En definitiva, produce efectos de inconstitucionalidad, al caso concreto, la aplicación de la preceptiva impugnada, desde que la iniciativa del Ministerio de Justicia de disolver la personalidad jurídica de la corporación se funda en el incumplimiento de instrucciones que al alero de la legislación vigente, a la cual debía ajustar su actuación, no resultan constitucional ni legalmente admisibles. En cuanto al principio de proporcionalidad como manifestación de la arbitrariedad, sin perjuicio de todos los puestos, el despliegue de la solicitud de disolución por parte del Ministerio de Justicia es desproporcionado. En efecto, los preceptos impugnados no contienen ninguna referencia o alguna graduación de esta verdadera sanción que es requerida por el Ministerio de Justicia. En el presente caso, ha sido el propio órgano fiscalizador el que sucesivamente aprobó todas las modificaciones estatutarias de la CAEP, con una clara explicación histórica ejercía una actividad financiera que hoy critica y constituía sociedades relacionadas que hoy pretende disolver.
En este contexto, y considerando también el ya referido cambio legislativo favorable a la autonomía de la CAEP, requerir la sanción de disolución en base a aquellas anacrónicas e invasoras instrucciones sin efectuar ningún tipo de distinción o labor intermedia de acuerdo a las prerrogativas legales vigentes resulta abiertamente desproporcionado. En relación a la infracción a la garantía del grupo intermedio, señoría, a diferencia del Decreto Supremo número 110, el actual artículo 557 del Código Civil no confiere al Ministerio de Justicia la facultad de instruir los procedimientos de subsanación definitivos, pues se entiende que aquello constituiría precisamente una vulneración al principio de autonomía. Se trata de garantizar la imposibilidad de constreñir al grupo intermedio de acuerdo al artículo 1 y 19 número 15 de la Constitución Política. El propio artículo 2 que adelantamos de la Ley 20.500 es claro y refuerza esta garantía de los términos señalados en este requerimiento. Los órganos de la Administración del Estado garantizarán la plena autonomía de las asociaciones y no podrán adoptar medidas que interfieran en su vida interna. No puede en la actualidad el Ministerio de Justicia, como órgano fiscalizador, impartir instrucciones de aquel tenor que impartió en el año 2010, al punto que el actual artículo 557 del Código Civil limita el ámbito de actuación del Ministerio a ordenar a las corporaciones y fundaciones que subsanen las irregularidades que comprobare, debiendo insistir que el mencionado artículo 2 de la Ley 20.500 para evitar cualquier tipo de discusión al respecto es claro en señalar que la Administración del Estado no podrá adoptar medidas que interfieran en su vida interna. Obviando entonces la legislación actual, el órgano fiscalizador tomó como referencias aquellas instrucciones impartidas en el año 2010, donde establece un largo catálogo de conductas que debía ser acatada por la corporación como supuestos para del incumplimiento y fundamento de la acción pendiente de disolución, en abierta contravención que duda cabe al estatuto constitucional y normativa legal vigente relacionada ahora con su rol restringido de fiscalización. El Ministerio sigue actuando bajo la lógica de que si aquellas instrucciones que interfieren decisivamente en la vida interna de la corporación no son estrictamente atacadas, es procedente su disolución sin importar ni analizar las nefastas consecuencias de una decisión de esta naturaleza. Luego, en ningún caso pretendemos en esta sede un pronunciamiento sobre si se verifican o no los incumplimientos denunciados, sino que precisamente la aplicación de la norma impugnada al caso concreto genera los efectos de inconstitucionalidad que se vienen denunciando. Su señoría, hemos denunciado entonces como infringido primero el artículo 1 de la Constitución. Como da cuenta el señor Fernández en su informe, en este tema los conceptos de autonomía y garantía son esenciales. Garantizar es dar garantía y garantía es algo que asegura o protege contra algún riesgo o necesidad. El riesgo, señala el señor Fernández, en la especie es la aplicación de preceptos legales que, afectando su autonomía constitucional, pueden producir la disolución de una asociación que goza de personalidad jurídica por más de 160 años. Respecto del concepto de autonomía, este excelentísimo tribunal ha declarado la autonomía de los cuerpos asociativos se configura, entre otros rasgos esenciales, por el hecho de regirse por sí mismos. Esto es, por la necesaria e indispensable libertad para organizarse del modo más conveniente según lo disponga sus estatutos, la forma de administrarse y fijar sus objetivos o fines que deseen alcanzar por sí mismos y sin injerencia de personas o autoridades ajenas a la asociación, entidad o grupo de que se trate. Sentencia del Tribunal Constitucional 184, que se reitera la sentencia 2536, 2537, entre otras. Todos y cada uno de estos aspectos y cualidades esenciales de la autonomía de los grupos intermedios son devastados por la injerencia pretendida por el órgano fiscalizador, en este caso concreto, y más aún cuando justifica la disolución por el no acatamiento expreso y en detalle de cada uno de estos designios en base a instrucciones que al alero de la legislación vigente resultan completamente ilegales. El requerimiento no tiene por objeto generar un vacío legal, como lo señala la requerida, sino más bien declarar inexplicable a este caso concreto por las particularidades ya expresadas los preceptos legales impugnados. Aquí el Ministerio de Justicia puede obrar conforme a las disposiciones del Código Civil, pero debe ajustar su actuación a las prerrogativas legales vigentes y no puede pretender la disolución en base a aquellas anacrónicas instrucciones. También se ha denunciado la infracción al debido proceso, señoría, en su vertiente de que establecer siempre los procedimientos racionales y justos por parte del legislador. La voz siempre tiene que ver con la amplitud que el deber del legislador tiene para establecer las garantías de estas características y siempre extenderse, por cierto, a la actividad jurisdiccional. Este tribunal ha declarado que el legislador está obligado a permitir que toda parte persona interesada en un proceso cuente con medios apropiados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente presentar sus pretensiones, excluyéndose en cambio todo procedimiento que no permita a una persona valer sus alegaciones de defensas o la restrinja de tal forma que las coloque en una situación de indefensión o inferioridad.
Como lo señala el exministro Fernández en su informe, la integralidad de esta secuencia de exigencias procesales de un debido y justo procedimiento es incompatible con un procedimiento sumario, así como el previsto para el juicio que conduciría a la sentencia disolutiva de las asociaciones según lo establecen los preceptos impugnados en la especie. La rapidez que apela el procedimiento sumario debe equilibrarse con una decisión justa. El procedimiento sumario en nuestro Código de Procedimiento Civil supone un procedimiento verbal, con una única audiencia de discusión, con un probatorio cuya extinción se limita a los incidentes, a materia de incidentes, un probatorio de 8 días, la lista de testigos debe presentarse dentro de 2 días del probatorio, las resoluciones en materia de pruebas son inapelables por disposición expresa, las resoluciones en un procedimiento sumario deben ser dictadas dentro del segundo día efectuada la presentación. Los incidentes del procedimiento sumario deben promoverse y tramitarse en la misma audiencia y deben ser fallados en la sentencia definitiva, al igual que las excepciones dilatorias, sin que esté prevista la posibilidad de corregir el proceso acogida a una causal dilatoria. Una vez terminado el probatorio, se encuentran o no pendientes de diligencias de prueba, debe ser las partes citadas y sentencias. Todos estos aspectos no evidencian un procedimiento racional y justo cuando estamos hablando de la disolución de una personalidad jurídica de 160 años de existencia. Y más aún cuando observamos de que en forma paralela la expectativa era obtener un pronunciamiento razonable en un procedimiento ordinario de mera certeza, y es por ello que hemos también alegado la inculcación del principio de tutela judicial efectiva de los derechos, toda vez que con ocasión de la demanda en juicio sumario no puede sino concluirse la imposibilidad de obtener un pronunciamiento jurisdiccional en la sede de mera certeza con anterioridad a la resolución del mencionado juicio sumario, sumado a la imposibilidad de remontar los perjuicios de una próxima y eventual sentencia de disolución para el evento de concluir aquel primer juicio ordinario favorablemente a mí interesada en una época posterior. Por último, señoría, se ha denunciado como infringido el caso concreto la garantía establecida en el artículo 19, número 26, relacionada con la imposibilidad de afectar los derechos en su esencia. En los términos señalados por este excelentísimo tribunal, un derecho es afectado en su esencia cuando se le priva de aquello que es consustancial, de manera que deja de ser reconocible. También ha señalado que la determinación del contenido esencial debe tener en consideración 2 elementos irrenunciables. En primer lugar, el momento histórico de cada situación concreta. Y ha agregado también que el derecho se hace impracticable cuando sus facultades no pueden ejecutarse. En base a estas definiciones y considerando esencialmente el momento histórico en que se solicita la disolución, en el sentido de encontrarse vigente la ley 20.500 y derogado el decreto número 110 que habilitaba las referidas instrucciones, advirtiendo que la ley 20.500 fortalece la autonomía de los grupos intermedios y reduce de manera importante el rol fiscalizador del Ministerio de Justicia, en virtud de la aplicación de los preceptos legales impugnados, se hace irreconocible el Estatuto de Autonomía y Autodeterminación de la CAEP como grupo intermedio, al punto de achacársele como incumplimiento grave de sus estatutos no obedecer instrucciones que al amparo de la nueva legislación no pudieron haber sido dictadas por el Ministerio de Justicia, y en ello radica lo abusivo del actuar del órgano fiscalizador. En cuanto a la esencia y garantía de un justo racional procedimiento, por razón de tiempo me limito a lo ya señalado, sin perjuicio que queda de manifiesto tanto la inferioridad procesal del juicio sumario como la infracción a la tutela judicial efectiva en razón de la imposibilidad de obtener un procedimiento justo respecto de la exigencia, exigibilidad y alcance de las instrucciones impartidas en sede de mera certeza. En los términos que concluye el señor ministro Fernández, la configuración de la gestión pendiente y la naturaleza de las normas jurídicas amenazadas de vulneración demuestran la seria eventualidad de un resultado contrario a la Constitución en los términos señalados en el artículo 93, número 6, bajo la denominación de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, sobre la cual el Tribunal Constitucional está llamado a conocer y resolver. Para concluir, su señoría, quiero destacar, independiente de las inconstitucionalidades denunciadas, que la CAEP actualmente continúa adelante con su proceso responsable de reestructuración bajo la decisión y voluntad de su directorio y de la Comisión de Reestructuración. Y no tenemos dudas que este capítulo tan sufrido para sus actuales directivos, trabajadores imponentes, será uno más de aquellos escritos a lo largo de sus 160 años de existencia, abriéndose paso al siglo XXI conforme a una decisión de modernización que, no obstante estar inspirada en la necesidad de terminar todo conflicto, ha sido de su determinación. Tanto el Consejo de Defensa del Estado
cómo el Ministerio de Justicia, como consta de los antecedentes acompañados de esta sede, se encuentran al tanto de estos procesos y esperamos que, independiente de la evidente inconstitucionalidad denunciada a través de este requerimiento, los tiempos de la Administración estén más disponibles para alcanzar a la brevedad los términos de una transacción que permita mantener la existencia y adecuada autonomía de esta corporación y con ello llevar noticias de estabilidad, adecuación y cambios a sus imponentes y trabajadores. Muchas gracias. Gracias a usted. A continuación, por el Consejo de Defensa del Estado, tiene la palabra don Rodrigo Quintana. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, alego por el Estado, solicitando el rechazo del presente requerimiento de inaplicabilidad por las razones que expondré. Creo que brevemente. En primer lugar, señoría excelentísima, quisiera decir que de la exposición de mi distinguida contraparte, la verdad lo que queda de manifiesto es que se está buscando nuevamente una instancia para reproducir una discusión de hechos, pero que no tiene ni un ápice de relevancia desde el punto de vista constitucional. Eso es al menos lo que me parece a mí. Yo esperaba tener más claridad respecto de cuáles eran las inconstitucionalidades flagrantes de las que se habla en el requerimiento a través de este alegato, pero la verdad es que hemos escuchado nuevamente un conjunto de declaraciones de buenas intenciones acerca de lo que pretende hacer la Caja de Ahorro de Empleados Públicos en materias que nada tienen que ver con esta magistratura constitucional, y eso es en verdad, señoría excelentísima, lo que ha hecho la Caja de Ahorro de Empleados Públicos desde el año 2011 hasta la fecha, razón por la cual yo comienzo por manifestar a título estrictamente personal mi escepticismo respecto de todo lo que se ha dicho. Pero entrando al fondo del alegato, en primer lugar, señoría excelentísima, decir que el planteamiento que ha hecho la Caja de Ahorros Públicos Caja de Ahorros de Empleados Públicos, perdón, la Caja de ahora en adelante, tiene un defecto sustancial que mi contraparte ha mencionado, pero soslayado rápidamente. Lo que se pretende en este caso es que se declare inaplicable las normas del Código Civil que permiten solicitar ante un tribunal ordinario la disolución de la caja, un organismo intermedio de características muy especiales en todo caso. Pero nunca se ha planteado o no ha respondido un cuestionamiento que sí hemos planteado nosotros, que es qué ocurre si es que se declara inaplicable esta disposición. ¿Cómo se resuelve el vacío normativo que eso genera? Ello significa entonces que no existe hipótesis alguna en la que podría, por la vía de una acción jurisdiccional, buscarse la disolución de un organismo intermedio como la Caja en un caso que está previsto en la ley de grave incumplimiento e infracción de sus estatutos. Porque tampoco se ha señalado acá, no se trata, como se ha señalado, de que caprichosamente, de un día para otro, en virtud de un capricho de la autoridad administrativa en el año 2010, a comienzos de la primera administración del presidente Piñera, el Ministerio de Justicia determinó dar una serie de instrucciones a la Caja. Lo que ocurrió, su señoría excelentísima, yo no voy a entrar en detalles, pero lo que ocurrió, y así queda de manifiesto la sentencia de la Justísima Corte de Apelaciones de Santiago, que revocó la sentencia de primera instancia en la acción de nulidad de derecho público, es que se desvirtuó dramáticamente y gravemente el propósito que estaba establecido en principio en las declaraciones de principios que crearon la Caja. Yo leí algunos de los documentos que acompañó mi contraparte y ahí hay algo muy interesante. La Caja de Ahorros de Empleados Públicos efectivamente nació hace 161 años como un espacio en el que se pretendía dotar de algún tipo de previsión a los funcionarios civiles del Estado que no tenían ninguna. Era una caja previsional originalmente. ¿Cómo esa caja previsional se transformó en una entidad que otorga créditos y obtiene intereses que lucran o que benefician a sus sociedades relacionadas, pero que no se traducen en un mejoramiento de los ahorros de sus imponentes, que de hecho además se han reducido, y en esto, si me equivoco, que se me corrija por favor, pero en números se han reducido también drásticamente en los últimos años? Esa desnaturalización que tiene manifestaciones extremas, yo voy a citar un solo ejemplo que es un ejemplo que ha sido planteado recurrentemente, si me repito pido disculpas, pero es la presencia y el rol del administrador señor Gordon Cañas, quien
dejó de prestar servicios para la Caja en julio del 2018, también que se me corrija si me equivoco. El señor Gordón Cañas percibía una remuneración mensual de 60 millones de pesos aproximadamente. El señor Gordón Cañas fue desvinculado de la Caja, no me acuerdo exactamente, pero si no me equivoco tiene que haber sido en el año 2015. Percibió por ello una indemnización por años de servicio de 2.500 millones de pesos y fue recontratado, fue el 2014, perdón, fue recontratado inmediatamente y permaneció en servicio hasta julio del 2018. Todo eso da cuenta de una grave distracción de los fondos de los ahorrantes de la Caja de Ahorro de Empleados Públicos. Si eso no es un grave incumplimiento de los estatutos, si eso no es un lucro encubierto, entonces cuesta imaginar, señoría excelentísima, qué es. Esto es tan grave que del fondo de indemnizaciones que estaba previsto en la Caja de Empleados Públicos, que si no me equivoco alcanzaba a 5.700 millones de pesos, hoy quedan un poco más de 500 y el 42% de esos fondos fueron destinados a indemnizaciones pagadas al señor Gordón Cañas. Entonces, vuelvo a decir, esto no es una situación arbitraria que se le ocurrió de un día para otro al Ministerio de Justicia a la luz de reportajes televisivos. Esto es fruto de una investigación de hechos graves que se han además mantenido en el tiempo. Quisiera decir también otra cosa que es relevante, señoría excelentísima. La Caja de Ahorro de Empleados Públicos planteó, como señaló mi contraparte, en el año 2011 una acción de nulidad de derecho público de esta instrucción 6674 del Ministerio de Justicia del año 2010. Ese juicio duró hasta abril del 2017, momento en que la excelentísima Corte Suprema rechazó los recursos interpuestos por la Caja y dejó firme una sentencia de la Corte de Apelaciones que había confirmado la legalidad de todas las decisiones que había adoptado el Ministerio de Justicia. Esa sentencia de abril de 2017 fue dictada exactamente, si no me equivoco, 6 años después de que estaba vigente la Ley 20.500. Entonces, toda esta discusión hoy día de que resulta que existe un estatuto jurídico que no estaba vigente y torna en arbitraria y caprichosa la actuación del Ministerio de Justicia al pedir la disolución, evidentemente es un asunto que nuestros tribunales superiores de justicia tuvieron a la vista cuando dictaron sus sentencias, tanto en el año 2017 por la excelentísima Corte Suprema y 2015 por la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Y aunque la Caja no haya invocado este argumento al fundamentar su acción anulatoria, cuestión que en todo caso no es responsabilidad ni de la defensa estatal ni de los jueces, bien sabemos que en virtud del principio iura novit curia los tribunales podrían haber aplicado de igual manera ese argumento, pero ese argumento fue desestimado y en definitiva se estimó, y en esto es particularmente clara la sentencia de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que está transcrita en esta parte en sus considerandos 10º a 18º en nuestro escrito que evacuó traslado respecto al requerimiento. La sentencia, como digo, se hace cargo del fondo de los planteamientos de esta supuesta nulidad que se basa finalmente en lo mismo que hemos escuchado ahora, una supuesta infracción o invasión por parte de la administración del Estado respecto de ámbitos que la Constitución y la ley consagran exclusivamente en favor de los grupos intermedios. No es así simplemente porque cuando los grupos intermedios, como la Caja, desnaturaliza su labor e infringe la ley, el Estado sí tiene la posibilidad de exigirle que ajuste su acción a la ley y a la Constitución, y si no lo hace, debe pedir su disolución en virtud de la ley 20.500 a partir del año 2011. En consecuencia, decir que llevamos en esta discusión, su señoría excelentísima, a la fecha de hoy 8 años, en virtud de juicios promovidos todos por la Caja. No es efectivo, y en esto yo quiero hacer una rectificación, lo que ha señalado mi contraparte, en el sentido de que desde el año 2011 a la fecha nunca el Ministerio de Justicia instó por el cumplimiento de sus instrucciones. Con su autorización, señor presidente, quisiera leer nada más un párrafo. Esto es un párrafo de la demanda de disolución que está planteada ante el 7º Juzgado Civil y que es la gestión pendiente que sirve de base a este requerimiento. Dice, el Ministerio de Justicia reiteró la orden de cumplimiento en diversas oportunidades, providencias 34-33 de mayo de 2011, 14-14 de febrero de 2012, 30-93 de octubre de 2014 y 34-71 de julio de 2017.
Sin embargo, como se dijo, los contralores de la entidad han demostrado una permanente, tenaz y férrea negativa a cumplir con la orden de autoridad, argumentando que dichas órdenes eran antijurídicas y por consiguiente estaban viciadas de nulidad. Aún más, señoría excelentísima, lo que argumentó la Caja para incumplir las instrucciones que se emitieron al menos entre el 2011 y el 2014 es que había un juicio pendiente. Es decir, su propia acción sirvió de base al incumplir las instrucciones y resulta que ahora la propia Caja sostiene que estas estarían o habrían, entre comillas, decaído o estarían prescritas porque no se habría instado por su cumplimiento, beneficiándose, en definitiva, o pretendiendo beneficiarse la Caja de su propia actuación, yendo directamente en contra de la doctrina de los actos propios, ya que pretende beneficiarse de su propio incumplimiento para alegar ahora prescripción, decaimiento. Y por último, sobre este punto, señoría excelentísima, una cuestión que también es fundamental, y yo sé que escapa un poco al ámbito de este requerimiento, pero la demanda de declaración de mera certeza que ha planteado la Caja no es otra cosa que una demanda de nulidad. Lo único que pretende la Caja de Ahorro de Empleados Públicos, bajo esta supuesta decaimiento de la instrucción del Ministerio de Justicia o caducidad, pretendiendo aplicar un concepto jurídico ampliamente definido y que evidentemente no tiene ninguna aplicación en este caso, porque no existe un plazo legal dentro del cual hubiese obligación que el Estado ejerciera alguna facultad, o prescripción, que tampoco procede porque vemos que las mismas actuaciones de la Caja podrían haber incluso interrumpido cualquier posible prescripción que pudiese afectar a las instrucciones del Ministerio de Justicia. Como digo, se pretende solamente, a través de esta acción de mera certeza, revivir un procedimiento fenecido, que es aquel que falló la excelentísima Corte Suprema ante la demanda de nulidad de derecho público deducida por la Caja en el año 2011. Y así lo ha hecho valer el Consejo de Defensa del Estado a través de la oposición, entre otras, de la excepción de cosa juzgada, cuestión que está pendiente porque está suspendido el procedimiento, esta vez no por decisión de este excelentísimo tribunal, sino en virtud de un acuerdo entre las partes que lo suspendimos hasta el 11 de abril de este año y por tanto nuevamente está vigente en etapa probatoria. En consecuencia, señoría excelentísima, quiero decir que estas son inexactitudes relevantes que vale la pena destacar. Quisiera también decir sobre, y un último aspecto sobre los hechos, señoría excelentísima, es relevante destacar, y esto simplemente lo menciono como un hecho porque es un hecho que nos parece a nosotros que debe ser mencionado, que buena parte de los directivos de la Caja de Ahorro de Empleados Públicos lo son desde el año 2012, por tanto estuvieron en buena parte también del periodo en que el administrador general fue el señor Gordon Cañas, y buena parte de los miembros del directorio, como lo dijimos al evacuar el traslado del requerimiento, participaron de directorios de la administración anterior o de directorios de las sociedades relacionadas o participan en la actualidad de ambas calidades. Incluso hay uno de los directores, el señor Coronado, si no me equivoco, que fue director de la Caja desde el año 2008 y sigue siéndolo hasta el día de hoy, sin perjuicio de los demás. Todo eso está explicitado en nuestro escrito que evacuó el traslado. Ahora, yendo sobre el fondo de los aspectos más jurídicos de este requerimiento, quisiera decir que, en primer lugar, nosotros vemos, señoría excelentísima, que aquí, en realidad, lo que se está planteando es un conflicto de legalidad y no de constitucionalidad. Creemos que no puede haber un conflicto de constitucionalidad que reúna las características que el constituyente y el legislador han establecido para que pueda prosperar un requerimiento de inaplicabilidad, en la medida que, en definitiva, se invocan cuestiones que son de justicia, argumentos de justicia y argumentos de mérito que evidentemente son materia de una decisión que tiene que adoptar el juez de fondo. Lo mismo, su señoría excelentísima, cuando se pretende invocar una argumentación respecto de cuál es el régimen jurídico aplicable, vigente, que debe resolver la controversia de la acción de disolución que ha planteado el Consejo de Defensa del Estado. Esa es una materia que también tendrá que resolver el juez de fondo en su momento al pronunciarse de la acción. Pero no se nos ha explicado, porque no existe, cuál es la posible inconstitucionalidad, no abstracta, sino aplicada al caso concreto, capaz de producir efectos inconstitucionales, que podría aplicarse o que podría justificar una decisión de inaplicabilidad. En segundo lugar, bueno, en consecuencia, este requerimiento debe ser desechado, rechazado, porque lo que se ha planteado acá es una discusión de mera legalidad y no de constitucionalidad.
En segundo lugar, reiterar lo que señalé al comienzo de mi intervención. De acogerse o de prosperar un requerimiento como el que se ha planteado acá, nos encontraríamos con un vacío normativo y nos encontraríamos con una situación en la que algunos organismos intermedios que han incumplido gravemente sus estatutos o la ley, como la Caja, se verían liberados de cualquier posibilidad de ser o de que el Estado buscara coactivamente la aplicación de sus instrucciones en virtud de las facultades fiscalizadoras que conserva. Espero que mi contraparte esté de acuerdo conmigo que la ley, aunque modificó el estatuto de la participación del Ministerio de Justicia y del propio Consejo de Defensa del Estado en la creación de las personas jurídicas sin fines de lucro, sí conservó o mantuvo facultades fiscalizadoras para el Ministerio de Justicia, el que puede ejercerlas, pero con una gran diferencia, señoría excelentísima, que yo creo que también aquí no se ha mencionado, pero debe ser destacado. Hasta antes de esta reforma legal, cuando se aplicaba exclusivamente el Decreto Supremo 110, la decisión de terminar con la existencia legal de una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro era una decisión que estaba entregada a la autoridad administrativa. Bastaba con que el presidente de la República dictara un decreto supremo y cancelara la personalidad jurídica de una corporación o una fundación. Lo que hizo la ley 20.500 en esta materia fue precisamente fortalecer las garantías de los órganos intermedios, privando a la administración del Estado de esa facultad y sometiéndola al conocimiento de un tribunal a través de un procedimiento sumario. Me referiré a eso después. Es decir, lo que hizo la administración del Estado fue despojarse de una facultad que tenía para fortalecer las garantías de los particulares frente a su actuación, dejando que un tercero imparcial, de acuerdo con reglas generales de nuestro Código de Procedimiento Civil, decidiera a requerimiento del Ministerio de Justicia y con la intervención del Consejo de Defensa del Estado cuando era necesario o cuando había hipótesis que podían justificar la disolución de una persona jurídica. Y esa es la hipótesis en la que nos encontramos hoy. Una hipótesis en la que la ley ha fortalecido las garantías de los órganos intermedios y las ha dotado de un procedimiento justo y racional cabalmente como lo es el procedimiento sumario. En consecuencia, mal podríamos sostener, o creemos nosotros, mal puede sostenerse que la ley 20.500 ha afectado o ha disminuido o afecta las garantías constitucionales invocadas o el número 3 del artículo, perdón, el inciso 3 del artículo 1 de la Constitución, cuando en realidad lo que se ha hecho es fortalecer esa garantía frente a la actuación del Estado. Porque también es importante señalar, señoría excelentísima, que evidentemente en una organización democrática como la nuestra, el rol de los grupos intermedios es expresamente reconocido y valorado por la Constitución, pero también en la medida que esas entidades, por ejemplo, las corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, están dotadas de beneficios como lo están, el Estado tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y de fiscalizar y de sancionar en caso que aquello no se dé. En quinto lugar, señoría excelentísima, me llama poderosamente la atención que aquí se plantee que el juicio sumario no es un procedimiento que cumpla con la garantía del justo y racional procedimiento. Llama la atención, en primer lugar, porque se le llama sumarísimo en el requerimiento y ciertamente no lo es. Lo que dice la ley 20.500 y las modificaciones que se han introducido en ella es que se trata de un procedimiento breve y sumario, en consecuencia se aplican las reglas del artículo 680 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, no es un procedimiento sumarísimo como hay en otras materias, por ejemplo en materia minera, que si bien pretende, como lo dice el Código de Procedimiento Civil, que dada la naturaleza de la acción, esta pueda ser ejercida en forma rápida para que sea eficaz, dota al procedimiento del resguardo de todas las garantías procesales. Mi contraparte puede estimar que son excesivamente breves, pero eso no es más que una estimación y es evidente que nuestra legislación ha aplicado el procedimiento sumario a una serie de aspectos complejos en múltiples materias distintas, por ejemplo, en materias civiles. En consecuencia, y además, dado el régimen recursivo que mantiene el juicio sumario, evidentemente la garantía del del justo y racional procedimiento está ampliamente resguardada. Solo mencionar como un ejemplo de aquello
que la posibilidad que tienen los particulares o los interesados de instar o de impugnar la invalidación de un acto administrativo de acuerdo con el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo se rige por esta misma garantía o por este mismo procedimiento, sin que se haya planteado, hasta donde yo conozco por lo menos, que esto no cumpliría radicalmente o cabalmente con la garantía del justo y racional procedimiento. En relación con la proporcionalidad, señoría excelentísima, nada más decir que en la medida, nuevamente, que esto es materia de un procedimiento judicial y va a ser resguardado por un tribunal ante el cual se van a ponderar la gravedad o la ausencia de gravedad de los incumplimientos que se imputan a la caja, esto también está ampliamente cubierto. Para concluir nada más, señoría excelentísima, también un aspecto, dos cosas. Una, insistir en que creemos nosotros, no es más que un debate de mera legalidad que debiera ser resuelto por los tribunales del fondo. Reiterar la afirmación que hemos hecho respecto de cómo hemos tenido que litigar con la caja desde el año 2011. A mí personalmente me correspondió tramitar el juicio de nulidad de derecho público, afortunadamente con éxito. Tenemos hoy 4 juicios iniciados por las sociedades relacionadas con la caja, más la acción declarativa de mera certeza, más este requerimiento de inaplicabilidad, todo lo cual da cuenta de que hay buenas razones para sostener que esta estrategia de judicialización permanente es una estrategia que lo que persigue es evitar, en definitiva, el cumplimiento de las instrucciones del Ministerio de Justicia del año 2010. Concluir señalando, excelentísimo tribunal, que efectivamente la caja ha hecho una propuesta de transacción al Consejo de Defensa del Estado de los juicios que están pendientes, incluido el juicio de disolución. Nosotros la hemos remitido al Ministerio de Justicia, que es la entidad que nos ha requerido, y evidentemente con su opinión adoptaremos una decisión. Pero mientras no exista un acuerdo respecto de la forma en que la caja va a eventualmente cumplir con las instrucciones del Ministerio de Justicia, nuestra obligación legal es sostener todas las acciones que hemos entablado y defendernos en todos los juicios que se han entablado en nuestra contra, razón por la cual ese es un antecedente que por ahora no es más que una información de algo que podría o no ocurrir en el futuro. Por las razones que he expuesto, con la venia de este excelentísimo tribunal, concluyo mi alegato solicitando el rechazo del requerimiento de inaplicabilidad planteado en estos autos. Muy bien. Señoras ministras, señores ministros, ¿preguntas que hacer? Concluida la audiencia.